Es un gusto saludarles en este día. Bienvenidos a una nueva edición de Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en este día. Ya hoy es jueves 13 de marzo. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos ha bendecido. En el contexto revivado por su palabra, no olvide, mi estimado hermano y querido amigo, que nos corresponde la lectura de Primera de Pedro, capítulo número 4. Estamos ubicados en nuestra lección número 11, la que nos ha ocupado durante esta semana. ¿Qué más pude hacer? Versículo de memoria, lo encontramos en Juan 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tu rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Le invito a que oremos para iniciar nuestro estudio en la mañana de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre Celestial por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor Eterno, tu bendición en este día, y al estudiar tu palabra, sé tú hablando a nuestras vidas. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan, perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Me gustaría comenzar leyendo una cita maravillosa que encontramos en el libro El deseo de toda la gente, en la página 701. Y allí dice lo siguiente. Creo que esta cita resume todo lo que hemos estudiado durante esta semana y abre el compás para lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Deseo de toda la gente, la página 701. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Voy a repetir. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Repito la última parte. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Yo le pregunto, ¿qué más podía hacer el Señor? ¿Qué más podía hacer el Señor por nosotros? Ha manifestado su amor, nos da su misericordia, nos da su gracia, nos sostiene, nos da la vida, todavía nos da la oportunidad de tomar decisiones correctas, todavía toca nuestros corazones, todavía intercede por nosotros en el santuario celestial. Y cuando estaba muriendo Cristo en la cruz del Calvario por sus pecados y los míos, los pecados suyos y mis pecados, sus transgresiones y mis transgresiones, su culpa y mi culpa, su castigo y mi castigo, partió el corazón de Cristo Jesús. Y por amor el Señor murió para darnos salvación y para darnos vida eterna. Vuelvo y le pregunto, ¿qué más podía hacer el Señor? Yo no sé si hemos meditado, si hemos pensado en este asunto durante esta semana, pero creo, apreciados hermanos y amigos, que hemos entendido que Cristo es vencedor.
Y todo el que se une a Él, y todo el que cree en Él, y todo el que permite que Cristo sea real en sus vidas, también será vencedor. También hemos aprendido que Él es el único justo, y por ser justo, Él es el único que puede justificarnos. No olvide, la expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados, no. Es un remedio total, es un remedio completo para nuestras transgresiones y la restauración de nuestra salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Dios ha dado suficientes evidencias para que usted y yo podamos entender y comprender que definitivamente solamente en Él podemos encontrar salvación y podemos encontrar vida eterna. Y luego, a través del ejemplo y la parábola de las viñas, tanto la de Isaías, capítulo número 5, versos del 1 al 7, como la parábola de Cristo, también acerca de la viña, allí en el libro de Mateo, capítulo número 21, que ya también hemos estudiado, hemos podido ver, apreciados hermanos, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos y para que nosotros podamos entender que necesitamos un cambio de vida. ¿Qué más podía hacer el Señor? Y además de eso, vemos a Cristo, el Rey eterno, el Dios todopoderoso, despojándose de su gloria para venir a morir por usted y por mí. Y todavía nosotros pareciera como que tomamos en juego nuestra salvación. Creo que no es tiempo para eso. Es tiempo para entender y comprender que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra preparación exige de nosotros que sea plena, que sea completa y verdadera. Y así, no solamente estaremos listos, sino que también podremos dar testimonio al mundo y decir que Dios es real y que Dios es verdadero y que su amor cambia y transforma los corazones. Quiero hacerle otra pregunta, mi querido amigo de Vida 104.1 FM y mi querido hermano. ¿Qué sostuvo a Cristo en su vida de pruebas y sacrificios? Vamos a pensar por un momento en esta pregunta. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Si decimos que la obediencia al Señor está bien, el vivir con una así dice Jehová, también es buena respuesta. El decir que dependía totalmente del Señor, exacto. Pero hay algo más. Cuando nosotros miramos la vida de Cristo, vemos que su vida fue una vida negada, de entrega, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida completamente apartada del Señor. Y esa, no lo olvide, es el modelo de vida que el Señor quiere que nosotros podamos vivir y podamos tener. Además de eso, el sacrificio de Cristo es pleno, completo y perfecto. Pero fíjese que antes de ir al sacrificio, usted lo conoce, Jesús luchó en el Getsemaní y Él tomó una decisión, la decisión de ir y salvar nuestras vidas. Ahora, llama mi atención poderosamente el hecho de que Jesús pudo contemplar todo el gran resultado que su humillación, su obra de sacrificio iban a dar a todo aquel que en Él cree. Y definitivamente la eternidad mostrará, apreciados hermanos, el resultado de la obra de Cristo Jesús. Hoy lo podemos ver. Todavía hay muchas personas que aceptan a Cristo y son transformadas, sus vidas son cambiadas, sus vidas son renovadas, sus vidas son transformadas completamente. Y hoy definitivamente necesitamos que el Señor pueda transformar nuestro carácter, pueda transformar nuestra vida y pueda llevarnos a vivir en esa experiencia verdadera y en esa experiencia plena. Jesús sabía que tenía que morir. Jesús sabía que tenía que ser ejemplo. Jesús sabía que tenía que vindicar el carácter de Dios. Las acusaciones del enemigo estaban allí. Y a través de esa vida recargada de penas y sacrificios, a través de esa vida de abnegación, a través de esa vida de servicio diario, Él se alegraba con el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo con su gloria. Ahora le pregunto una vez más, ¿qué más podía hacer
el Señor. ¿Qué más podía hacer Dios para salvarnos a usted y a mí? Y recuerde un detalle interesante en todo esto que estamos diciendo. Si usted acepta a Cristo, si usted vive conforme a la voluntad de Cristo, si usted vive un evangelio completamente dirigido por el Espíritu Santo, consagrado usted a la voluntad del Señor, entendiendo la palabra de Dios, viviendo conforme a su palabra, obedeciéndole en todos los aspectos de lo que significa el evangelio, usted está también vindicando el nombre del Señor. ¿Saben por qué, apreciados hermanos? Porque su testimonio, su vida, está diciendo que el poder de Dios es real, que el poder de Dios es verdadero, que Dios sí puede salvar al pecador, que el pecador sí puede vivir conforme a la voluntad del Señor. Usted está defendiendo la causa de Cristo, usted está defendiendo la causa del Señor. Recuerde, el nombre de Dios ha sido injuriado, calumniado injustamente, ha sido acusado por el enemigo de que él no tiene una ley santa, él no es un Dios verdadero, de amor, él sencillamente lo que quiere es que todo mundo le adore y de manera allí impuesta, su ley no es perfecta. Pero si la vida de Cristo dio ese testimonio, y nosotros podemos tener a Cristo Jesús en nuestra vida y podemos morir al yo para que Cristo viva, claro que también entonces con nuestra vida estamos vindicando el nombre del Señor. Creo que es importante entonces poder entender nosotros este asunto. Vindicar es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. Vindicar es defender, reclamar, es recuperar. Vindicar, mis queridos hermanos, nos habla acerca de defender algo que otro dice que no puede, que no es así como se está diciendo. Entonces, cuán importante, y creo que esto debe de llamar nuestra atención, cuán importante es que nosotros podamos entonces, por nuestra vida, por nuestro actuar, vindicar el nombre del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Yo no sé si lo habíamos visto desde ese ángulo, pero definitivamente hoy estamos llamados, la Iglesia de Cristo, usted está llamado a que podamos vivir en esa realidad del Evangelio eterno para que Cristo, el ser real en nuestras vidas y en nuestros corazones, nos lleve a la santidad, nos lleve a la consagración. Y en todas las áreas de nuestra vida podamos decir nosotros, sí, la palabra de Dios es real, sí, la palabra de Dios es verdadera, sí, la palabra de Dios puede cambiar, sí, su ley es santa, sí, su ley es justa y buena. ¿Está usted vindicando el nombre del Señor? ¿Está usted viviendo a la altura de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser un cristiano? Dice la lección, en última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfectos de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Y este punto es importante, porque hoy el enemigo todavía siembra duda, siembra engaño y le dice a la gente, tú no puedes vencer, tú no puedes lograr la victoria, Dios se olvidó de ti. Precisamente mientras usted escucha este estudio, hace unos momentos estaba hablando con una persona que me decía que sentía que Dios se había olvidado de él. Y creo que eso es un engaño completamente del enemigo. Entonces, cuando usted decide tomar la gracia del Señor, tomar los méritos de Cristo Jesús, permitir que Él dirija su vida, usted también, mi querido hermano, está vindicando el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo que Dios sí salva, que Dios sí restaura y que Dios sí perdona y que su carácter es justo, eterno y es amor. No olvide que debido a nuestra culpa, a nuestra caída, al ser pecadores, al no haber decidido por Cristo y vivir en esa naturaleza pecaminosa, en esa realidad de pecado, el hombre no podía directamente, usted y yo no podemos, en esa realidad, no podemos directamente pararnos ante el Señor y decirle, mira, aquí estoy, tengo esto para poder ser salvo. No. La transgresión de la ley divina ha colocado una barrera infranqueable entre el Dios Santo y el transgresor. Pero no se quedó allí. Ya desde la eternidad se había dado un plan para que la sentencia de muerte recayera sobre un sustituto. Debía haber efusión de la sangre en el plan de redención.
pues debía intervenir la muerte como consecuencia del pecado del hombre. Ahora, cada detalle de los sacrificios en el santuario terrenal hablaban de Cristo, hablaban del Cordero inmolado de Dios, hablaban de la víctima que iba a caer sobre él el cumplimiento de las palabras de Dios. Cuando le dijo allá de Adán y Eva, ciertamente morirás. Ahora, fíjense que los israelitas debían de ver en cada acto de sacrificio el símbolo verdadero. Debían de entender que esto representaba a Cristo Jesús, que apuntaba al Redentor eterno, que apuntaba al Dios Todopoderoso. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales, pero podemos ver por la fe a un Dios eterno, a un Dios maravilloso. Podemos nosotros entender, apreciados hermanos, y contemplar que en la obra de Cristo hay salvación y vida eterna. Podemos nosotros, por la fe, contemplar que un día podemos estar con Él por toda la eternidad. Por eso usted en la palabra del Señor puede ver cómo se nos revela la bienaventuranza, esperanza de la salvación y de la redención. De allí podemos ver nosotros las visiones futuras de esa gloria futura bosquejada por las manos de Dios. Y si usted se aferra a esas promesas, si usted vive conforme a sus promesas, si usted vive conforme a esa verdad, si usted vive conforme a los designios del Dios Todopoderoso, usted y yo podemos ese día glorioso escuchar del Señor: venid benditos de mi Padre. Nos dará una corona, la cual nosotros pondremos a los pies del Redentor. ¿Y por qué? Porque seremos parte del grupo de los salvos que vindicarán el nombre de Dios, alabando por la eternidad y reconociendo que gracias a su obra y gracias a su sacrificio, nosotros hoy tenemos esperanza de salvación. Apocalipsis, capítulo número 5, versículos número 2 y 13 nos habla acerca de ese Cordero que recibe la alabanza y la gloria por los siglos sin fin. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza al que está sentado en el trono, y el Cordero sean la bendición y la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Por eso, mis queridos hermanos, cuán importante es que nosotros en este día podamos comprender y entender que definitivamente no tenemos ningún tipo de excusa, no tenemos ningún tipo de situación que podamos decir: no, lo que pasa es que Dios no hizo esto, lo que pasa es que Dios pudo haber hecho. No, nosotros no somos quienes para juzgar al Señor. Y fíjense cómo Dios, de manera transparente, creo que esa es la palabra que nosotros podemos utilizar, de manera transparente, Dios ha permitido que su vida sea entonces sometida a ese juicio, donde vamos a mostrar que si Dios es real y Dios es verdadero, o las acusaciones del enemigo son aquellas que son reales y son verdaderas. Y hay transparencia en este acto de juicio. Al final de cuentas, el que está siendo juzgado es el Señor. No olvide que el enemigo le ha acusado de que es un Dios tirano, que no es amor. Entonces el Señor abre el compás para que nosotros podamos entonces ver. Dios no tiene necesidad de eso. Él es todopoderoso, Él es justo, Él es amor, Él veraz por los siglos sin fin. Pero Él desea que sus criaturas, Él desea que usted y yo podamos entonces corroborar y darnos cuenta y decir: de verdad, Dios es justo, santo y verdadero. Justos y verdaderos son sus caminos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el Dios al cual nosotros amamos. Permítame leerles Romanos 3, versículos 1 al 4. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Vea esto: ante Dios sea Dios veraz, y ante todo hombre mentiroso. Y todo hombre mentiroso. Vuelvo a repetirlo: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Me llama la atención eso que escribió Pablo allí. Y venzas cuando fuere juzgado. ¿Cuándo Dios fue juzgado?
Vamos al libro de Isaías, capítulo número 5, el verso 3 y 4. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Fíjense que en ambos textos, en el texto de Romanos 3, del 1 al 4, sobre todo la parte final del verso 4, y en Isaías, capítulo número 5, versículos 3 y 4, allí vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter. Y como ya les dije hace un momento, no tenemos derecho ni estamos en posición de hacerlo. Él es el Dios eterno, Él es el creador, nosotros simplemente somos criaturas y además de eso limitados y también con una carga de pecado encima. Pero fíjense que al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto, y Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Porque no solamente que queda vindicado, ¿será que hay que proclamarlo? Creo que sí. Nosotros, si queremos y deseamos hoy y obedecemos, seremos parte de aquellos que por la eternidad proclamarán al universo que Dios es amor. Si vamos a la Biblia, podemos encontrar textos que nos hablan acerca de eso. Apocalipsis 5, 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 19, del 1 al 6. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decían, aleluya, salvación, gloria y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y estos dos textos, mis queridos hermanos, hablan de ese momento final de la vindicación del nombre de Dios. Y fíjense que son los salvos, son los santos. Por eso, cuán importante es que podamos entender nosotros hoy que hoy necesitamos vivir en esa experiencia verdadera de salvación, en esa experiencia que significa tener una vida transformada, renovada, para la gloria y la honra del Señor. Hoy necesitamos morir al yo para que Cristo pueda vivir. Recuerde, usted y yo estamos llamados también a dar testimonio verdadero de que el Evangelio salva, el Evangelio cambia, que el Evangelio tiene poder. Fíjense que todo lo que hemos estudiado hasta ahora nos muestra que Dios muestra preocupación por su nombre. Él quiere que su nombre sea vindicado. Él quiere que sus criaturas puedan ver que Él es amor. Él ha resultado vindicado en la cruz y también es vindicado a través de todo el plan de redención. Pero fíjese que estamos viviendo un juicio y en medio de ese juicio, Dios es vindicado también ante el universo. Ahora, pudiéramos decir nosotros, ¿cuándo Dios ha sido juzgado? ¿Cuándo Dios ha sido juzgado? Bien, vamos a ver algunos puntos interesantes en lo que respecta a que Dios ha sido juzgado. Recuerde, Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente. Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas. Desea que todos confíen en su criterio, para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse. Todos deben confiar en el carácter perfecto del juez. Piense en el juicio investigador en el que estamos nosotros viviendo, que inició en 1844, según la profecía de Daniel 7, versículos 9 al 10. Allí, ante los ángeles y los mundos no caídos, Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o condenar a los pecadores. Ninguno que sea salvo va a ser presentado ante el universo ahí a medias. No, miren, aquí está la evidencia. Él aceptó a Cristo Jesús. Él aceptó mi sacrificio. Él ha sido declarado justo y es justo. Si el Señor no nos declara justo, ni no nos hace justo, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos?
No quiero entrar en conflictos de las teologías que hoy existen por allí, de los conceptos extraños que hoy existen por allí, pero fíjense que en este contexto del juicio ventigador, al final Dios es el que es vindicado. La segunda fase la encontramos en el juicio milenario, Apocalipsis 24. En ese momento, los redimidos van a revisar las pruebas usadas en el juicio investigador contra los impíos. Luego entonces desciende la santa ciudad con todos los santos y ahí son levantados los impíos después del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 12, y entonces los impíos conocen las pruebas que les condenan, y ellos también van a tener que reconocer que Dios es justo, grande y verdadero. Y la fase final es cuando todos, apreciados hermanos, cuando todos reconozcan la justicia divina del Señor, cuando todos reconozcan que Dios es justo y verdadero, y toda rodilla se doblará ante el Dios eterno. Permítame leerles Isaías, capítulo número 45, el verso 23. Isaías 45, 23 dice lo siguiente: por mí mismo hice juramentos, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y todos dirán por la eternidad, Dios es amor. Y Filipenses también, capítulo número 2, versículo número 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Al final todos los seres humanos, incluso el mismo enemigo, reconocerá que Dios es justo en todo, y que su gobierno es amor, y que Dios hizo todo para que los seres humanos pudieran tomar decisiones correctas. Pero llegó un momento en que se acabó la gracia, ya a su disposición del corazón ya no podía tener cambio alguno y era necesario erradicar por completo el pecado. Y cuando el pecado sea erradicado, la tierra restaurada, el universo restaurado, se abrirá paso al reino eterno de Cristo Jesús. Y allí debemos estar usted y yo. Por eso las decisiones se toman hoy. Por eso hoy decidimos o no decidimos servir al Señor. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional como Satanás quiere hacerlo parecer. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para combatir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa libertad gloriosa empieza hoy en el corazón. Empieza en nuestra vida y nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene, nos colme, nos transforme y nos guíe. Y que nuestra vida sea como ese modelo perfecto que es Cristo Jesús. Que podamos nosotros seguir sus pasos y caminar conforme a sus designios. Que el Señor le bendiga.